Ya no sé si estoy viviendo o simplemente funcionando. Me despierto, reviso mi teléfono, planeo mi día, cumplo mis tareas, me acuesto. Y al día siguiente, lo mismo, una y otra vez, como una máquina bien programada que ejecuta sus comandos sin cuestionar, sin sentir, sin estar realmente presente. Y en algún momento, sin darme cuenta, dejé de vivir. Dejé de sentir el peso del momento. Dejé de experimentar la textura de la vida. Me convertí en un proceso, en una función, en un mecanismo que produce, que rinde, que avanza, pero que ya no habita su propia existencia. Y tú lo sabes, lo sientes. Ese cansancio que no se va, ese agotamiento que no tiene nombre, esa fatiga que ninguna cantidad de sueño puede curar, porque no es el cuerpo el que está cansado, es el alma. Tu alma está cansada, cansada de tener que ser productiva, cansada de tener que optimizar cada momento, cansada de tener que justificar su existencia con resultados, cansada de funcionar cuando lo que necesita es simplemente ser. Y ese cansancio es diferente, es más profundo, es más oscuro, es un cansancio que se instala en el centro de quién eres y te hace sentir que algo esencial se está apagando, que la vida se está convirtiendo en un procedimiento, que estás perdiendo algo que no sabes cómo nombrar. Si alguna vez sentiste que ya no podías más, quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves tu cansancio, puede ayudarte a entender por qué te sientes así, y puede mostrarte que no estás roto, solo estás saturado. Saturado de una forma de vida que confundió existir con producir. El cansancio del alma no aparece de repente, se acumula, silenciosamente, día tras día, como polvo sobre un espejo, hasta que un día te miras y ya no te reconoces. Ya no sabes quién eres debajo de todas las tareas, debajo de todos los roles, debajo de toda la productividad. Y lo extraño es que tu vida puede parecer exitosa desde afuera. Tienes trabajo, tienes objetivos, tienes logros, pero por dentro te sientes vacío, te sientes como si estuvieras viviendo la vida de otra persona, como si estuvieras interpretando un papel que nunca elegiste, pero que ya no sabes cómo dejar, porque la productividad se apoderó de todo, de tu tiempo, de tus pensamientos, de tu valor, de tu existencia misma. Ya no haces cosas porque te hacen sentir vivo. Las haces porque deben hacerse, porque son útiles, porque son productivas, porque contribuyen a algo. Y en ese proceso perdiste el contacto con la parte de ti que simplemente quiere ser, que quiere existir sin propósito, que quiere vivir sin tener que justificar cada momento. Y tu alma se cansa de tener que demostrar, se cansa de tener que rendir, se cansa de tener que convertir cada experiencia en algo útil, cada momento en algo productivo, cada respiración en un paso hacia alguna meta imaginaria. Daylight, si alguna vez te cansaste sin saber por qué. Recuerdo cuando era niño y podía pasar horas sin hacer nada, mirando las nubes, jugando sin objetivo, existiendo sin tener que producir algo. Y eso no era perder el tiempo, era vivir, era habitar el momento, era estar presente en la vida, sin tener que convertirla en proyecto. Pero algo cambió. La sociedad del rendimiento nos enseñó que existir no es suficiente, que debemos ser útiles, que debemos producir, que debemos optimizar cada segundo de nuestra vida. Y así, la vida misma se convirtió en trabajo, en proyecto, en algo que debe gestionarse, mejorarse, maximizarse, y perdimos la capacidad de simplemente estar, de existir sin hacer, de vivir sin producir. Tu alma necesita momentos sin propósito, necesita silencio sin productividad, necesita tiempo donde no tengas que ser útil, donde no tengas que demostrar nada, donde puedas simplemente existir como las nubes existen, como el río fluye, como el árbol crece, sin tener que justificar su existencia con logros. Pero esos momentos
ya no existen en tu vida. Los eliminaste, los consideraste improductivos, los viste como tiempo perdido, y ahora vives en un estado de funcionamiento constante, donde cada momento debe servir para algo, debe tener un resultado, debe contribuir a alguna meta, y en ese funcionamiento constante, tu alma se va muriendo. Porque el alma no funciona, el alma juega, el alma contempla, el alma existe sin propósito. Y cuando la obligas a ser siempre productiva, a ser siempre útil, a ser siempre eficiente, se enferma de un cansancio que ningún descanso puede curar. Porque no es cansancio físico, es cansancio existencial. Es el cansancio de haber perdido contacto con la vida misma, de haber convertido tu existencia en un proceso de producción donde tú mismo eres el producto que debe mejorarse constantemente. Y ese proceso no termina nunca, porque siempre hay algo más que hacer. Siempre hay una versión mejor de ti que alcanzar. Siempre hay un nivel más alto de productividad que lograr. Y mientras persigues eso, mientras te esfuerzas por ser más eficiente, más útil, más productivo, algo dentro de ti se va apagando. Es tu capacidad de asombro, tu capacidad de jugar, tu capacidad de existir sin tener que demostrar tu valor, tu capacidad de simplemente ser humano. Y cuando pierdes eso, cuando pierdes esa conexión con el simple hecho de estar vivo, lo que queda es el cansancio del alma, el cansancio de funcionar sin vivir, el cansancio de existir sin habitar tu propia vida. Miras tu agenda y está llena, llena de tareas, de reuniones, de objetivos, de cosas por hacer. Pero tu alma está vacía, vacía de momentos reales, vacía de experiencias auténticas, vacía de vida que no tenga que justificar su existencia con productividad. Y te preguntas, ¿por qué estás tan cansado si técnicamente no has hecho nada extraordinario? ¿Por qué el agotamiento es tan profundo si solo estás viviendo una vida normal? ¿Por qué sientes que algo se está rompiendo dentro de ti si desde afuera todo parece estar bien? Y la respuesta es que tu alma está agotada, agotada de tener que funcionar cuando necesita vivir, agotada de tener que producir cuando necesita jugar, agotada de tener que demostrar su valor cuando solo necesita existir. Te levantas cada mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, tu mente ya está en modo productivo, ya estás revisando mentalmente tu lista de tareas, ya estás planificando tu día, ya estás calculando cuánto puedes lograr antes de que termine el día. Y así empieza cada día, no con presencia, no con gratitud, no con la simple experiencia de estar vivo, sino con productividad, con la urgencia de hacer, con la presión de rendir, y esa presión nunca se detiene. Te acompaña durante el desayuno que comes sin saborear, te acompaña en la ducha donde planeas en lugar de sentir, te acompaña en el camino al trabajo donde tu mente ya está resolviendo problemas antes de que llegues. Y cuando llegas, cuando empiezas tu jornada, no estás presente, estás funcionando, estás ejecutando tareas, estás cumpliendo objetivos, pero no estás viviendo, no estás experimentando, no estás siendo. Y así pasa el día. Y al final, cuando regresas a casa, estás exhausto, pero no del trabajo que hiciste, sino del esfuerzo constante de tener que funcionar sin poder simplemente ser, del esfuerzo de tener que estar siempre productivo, sin poder estar nunca presente. Y piensas que mañana será diferente, que mañana podrás descansar, que mañana tendrás tiempo para simplemente estar. Pero mañana llega y es igual, porque el problema no es el día específico. El problema es la forma en que estás viviendo, la forma en que has convertido tu existencia en un proyecto de productividad constante. Y en esa conversión, perdiste algo fundamental, perdiste el contacto con la vida misma, con los pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena,
con las experiencias simples que te hacen sentir humano, con la capacidad de estar presente en tu propia existencia. Cuéntame en los comentarios cuándo sentiste que la productividad te estaba robando la vida. Nos hemos convertido en gestores de nuestra propia existencia. Administramos nuestro tiempo como si fuera un recurso escaso que debe optimizarse. Planificamos nuestros días como si fueran proyectos que deben ejecutarse. Medimos nuestro valor por nuestra productividad, como si fuéramos máquinas que deben justificar su existencia con resultados. Y en ese proceso de gestión constante perdimos algo fundamental. Perdimos la capacidad de simplemente estar, de existir sin calcular, de vivir sin medir, de ser sin tener que demostrar, porque la sociedad del rendimiento nos enseñó que todo debe tener un propósito, que nada puede ser gratuito, que cada momento debe contribuir a algo. Y así, la vida misma se convirtió en un medio para alcanzar metas, un medio para lograr objetivos, un medio para ser más productivos. Pero la vida no es un medio, la vida es un fin en sí misma. La vida no debe servir para algo, la vida simplemente es. Y cuando la convertimos en un medio, cuando la hacemos servir a la productividad, la vaciamos de su sentido más profundo. El alma se cansa cuando deja de jugar, cuando todo se vuelve serio, cuando todo debe tener un resultado, cuando ya no hay espacio para lo gratuito, para lo inútil, para lo que simplemente es bello sin tener que ser útil. Y vivimos en una época donde lo inútil se considera pérdida, donde lo gratuito se ve como desperdicio, donde lo que no produce se descarta como irrelevante. Pero las cosas más importantes de la vida son inútiles. El amor es inútil, la belleza es inútil, el juego es inútil, la contemplación es inútil. No producen nada, no generan resultados, no contribuyen a ninguna meta medible, y por eso las eliminamos de nuestras vidas, no porque no las valoremos, sino porque no tenemos tiempo para ellas, porque nuestro tiempo está completamente ocupado con cosas útiles, con cosas productivas, con cosas que sí generan resultados, y así nuestra vida se llena de utilidad, pero se vacía de sentido. Se llena de productividad, pero se vacía de vida. Se llena de logros, pero se vacía de experiencias auténticas. Porque la autenticidad no es productiva. La autenticidad es simplemente real. Y lo real no siempre es útil. A veces, lo real es solo estar sentado sin hacer nada. A veces, lo real es solo mirar por la ventana. A veces, lo real es solo existir, sin tener que convertir ese existir en algo más. Pero no puedes hacer eso, no puedes simplemente estar, porque tu mente inmediatamente te dice que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo algo productivo, que estás desperdiciando tu vida. Y esa voz de la productividad que se instaló en tu cabeza, es la que está cansando tu alma. No te deja vivir sin tener que justificar cada momento con algún resultado. Y tu alma necesita esos momentos. Necesita momentos donde no tenga que demostrar nada, donde no tenga que producir nada, donde simplemente pueda existir como existe una flor, sin tener que justificar su belleza con utilidad. Pero esos momentos no existen en tu vida. Los sacrificaste, los eliminaste, los consideraste lujo que no puedes permitirte. Y ahora vives en un estado de producción constante, que está matando lentamente todo lo que te hace humano. Porque ser humano no es ser productivo. Ser humano es ser capaz de contemplar, de jugar, de amar sin propósito, de existir sin tener que demostrar tu valor con resultados. Y cuando pierdes eso, cuando conviertes tu humanidad en productividad, lo que queda es una máquina eficiente, que funciona bien, pero que ya no vive, que ya no siente, que ya no está realmente presente en su propia existencia. Y esa máquina es lo que te has convertido, y por eso
estás tan cansado. Porque una máquina no se cansa de trabajar. Pero el alma humana, que vive atrapada dentro de esa máquina, se cansa profundamente. Se cansa de funcionar cuando necesita vivir. Se cansa de producir cuando necesita jugar. Se cansa de demostrar cuando solo necesita ser. Miras a tu alrededor y ves a otros que parecen tener éxito, que parecen poder con todo, que parecen funcionar perfectamente. Y te preguntas, ¿qué está mal contigo? ¿Por qué tú estás tan cansado cuando otros parecen florecer en este sistema? Pero lo que no ves es que ellos también están cansados. Ellos también están vaciándose por dentro. Ellos también han perdido contacto con su alma, solo que son mejores ocultándolo, son mejores fingiendo, son mejores manteniendo la fachada de que todo está bien mientras por dentro se desmoronan. Porque este sistema nos ha enseñado a ocultar nuestro cansancio, a verlo como debilidad, a avergonzarnos de él, y así todos caminamos con nuestras máscaras, pretendiendo que estamos bien, pretendiendo que podemos con todo, mientras nuestras almas gritan en silencio, pidiendo descanso, pidiendo vida, pidiendo permiso para simplemente ser. Y en esa pretensión colectiva, en esa negación compartida del cansancio, nos aislamos, porque nadie habla de ello, nadie admite que está agotado, nadie confiesa que el sistema los está destruyendo. Y así, cada uno cree que es el único que no puede, el único que está fallando, el único que está roto. Pero no estás roto, estás respondiendo sanamente a un sistema insano. Estás sintiendo el peso natural de una forma de vida antinatural, estás experimentando el cansancio lógico de tratar de funcionar como máquina cuando eres humano. Y ese cansancio, ese agotamiento del alma, no es tu enemigo, es tu aliado, es tu cuerpo, tu mente, tu ser entero, diciéndote que algo no está bien, que no puedes seguir así, que necesitas cambiar algo fundamental en tu forma de vivir. Suscríbete, porque aquí aprendemos a detenernos. Hay algo que hemos perdido en esta era de la productividad, algo tan fundamental que ni siquiera sabemos cómo nombrarlo. Es la capacidad de habitar el tiempo, de estar presentes en el momento sin tener que hacer algo con ese momento, sin tener que convertirlo en algo útil, en algo productivo, en algo que contribuya a alguna meta. Antes, el tiempo era algo que se vivía. Ahora es algo que se gestiona. Lo dividimos en bloques, lo optimizamos, lo llenamos de tareas, y en ese proceso dejamos de habitarlo, dejamos de estar presentes en él, dejamos de vivirlo realmente. Porque vivir el tiempo requiere estar presente, requiere detenerte lo suficiente como para sentir el momento, para experimentar su textura, para estar completamente aquí, en este instante único e irrepetible. Pero no puedes hacer eso, no puedes estar presente, porque tu mente siempre está en otra parte, en la siguiente tarea, en el próximo objetivo, en lo que deberías estar haciendo, en lugar de lo que estás haciendo. Y así vives fuera del tiempo, vives en el pasado que ya no existe, o en el futuro que aún no llega, pero nunca vives en el presente, nunca estás realmente aquí, nunca habitas tu propia vida, y esa es otra forma del cansancio del alma. El cansancio de nunca estar presente. El cansancio de vivir siempre en tu cabeza, planificando, organizando, optimizando, pero nunca realmente experimentando la vida que está sucediendo ahora mismo. Piensa en la última vez que comiste algo sin revisar tu teléfono, sin pensar en otra cosa, sin planear lo que harías después. La última vez que simplemente comiste, sintiendo el sabor, la textura, la experiencia de comer. Probablemente no recuerdas cuándo fue, porque ya no comes. Funciones. Consumes alimento mientras tu mente está en otro lugar, mientras revisas correos, mientras planeas tu día, mientras piensas en todo excepto en la experiencia simple y fundamental de alimentarte. Y lo mismo pasa con todo. Ya no caminas. Te desplazas mientras tu mente planea. Ya no hablas con alguien.
Intercambias información mientras piensas en tu próxima respuesta. Ya no experimentas nada plenamente. Solo pasas por las experiencias mientras tu mente está ocupada con la productividad. Y en ese pasar sin estar presente, pierdes tu vida. Porque tu vida no está en el futuro que planeas. Tu vida está aquí, en este momento, en esta respiración, en este instante que se está yendo mientras tú piensas en otra cosa. Pero no puedes atrapar el momento. No puedes estar presente, porque la productividad te entrenó para estar siempre en el siguiente paso, para nunca detenerte en el presente, para siempre estar pensando en qué hacer después. Y así, vives en un estado de anticipación constante, siempre preparándote para lo que viene, siempre planificando el siguiente movimiento, pero nunca viviendo lo que está pasando ahora. Y tu alma se cansa de esa anticipación constante. Se cansa de nunca poder descansar en el presente. Se cansa de tener que estar siempre pensando en el futuro en lugar de vivir el ahora. Porque el alma vive en el presente. El alma no puede vivir en el futuro. El futuro es una construcción mental, es una proyección, es una idea, pero no es real. Lo único real es este momento. Y tu alma necesita este momento. Necesita estar aquí. Necesita habitar el presente. Pero tú no le permites estar aquí. La arrastras constantemente hacia el futuro, hacia las metas, hacia los planes, hacia todo lo que aún no es pero que crees que debería ser. Y en ese arrastre constante hacia un futuro que nunca llega, porque cuando llegas ya es presente y estás pensando en el siguiente futuro, tu alma se agota de nunca poder simplemente ser, de nunca poder descansar en el momento, de tener que estar siempre en movimiento hacia algo que no es aquí y ahora. Y ese movimiento constante, sin nunca llegar, es otra forma del cansancio del alma. Es el cansancio de correr sin meta real, de esforzarte sin un destino verdadero, de vivir siempre en el camino, sin nunca poder parar y decir, aquí estoy, esto es suficiente, este momento es todo lo que necesito, porque la productividad te enseñó que nunca es suficiente, que siempre hay más que hacer, que siempre hay un siguiente nivel. Y así vives en una carrera interminable, donde cada meta alcanzada solo revela otra meta más allá. Y en esa carrera, en ese movimiento constante hacia algo que siempre se aleja, pierdes la capacidad de estar, de simplemente existir aquí, en este momento, sin tener que ir a ningún otro lugar. Y esa pérdida es devastadora, porque sin la capacidad de estar, sin la capacidad de habitar el presente, no puedes realmente vivir. Solo puedes funcionar, solo puedes pasar por la vida sin habitarla realmente. Y por eso estás tan cansado, porque funcionar sin vivir agota el alma, porque pasar por los momentos sin habitarlos te vacía, porque estar siempre en camino sin nunca llegar, te deja exhausto de una forma que ningún descanso físico puede remediar. Has perdido la capacidad de saborear, no solo la comida, sino la vida misma. Has perdido la capacidad de sentir plenamente, de estar completamente presente en cualquier experiencia, porque tu mente siempre está dividida, siempre está pensando en múltiples cosas al mismo tiempo. Siempre está optimizando, planificando, calculando, y en esa división constante de atención, pierdes la riqueza de cada momento, pierdes los detalles que hacen que la vida sea vida, pierdes las texturas, los matices, las pequeñas maravillas que solo puedes experimentar cuando estás completamente presente. Cuando fue la última vez que realmente viste un amanecer. No que lo miraste de pasada mientras ibas a algún lugar, sino que lo viste, que te detuviste, que te permitiste experimentar la transformación de la oscuridad a la luz, que sentiste el cambio en el aire, que te asombraste ante el simple milagro de un nuevo día comenzando. Probablemente hace mucho, probablemente años, porque no tienes tiempo para eso. No tienes tiempo para detenerte ante un amanecer. No tienes tiempo para maravillarte.
No tienes tiempo para simplemente estar presente ante la belleza que te rodea. Y en esa falta de tiempo, en esa prisa constante, pierdes lo que hace que la vida valga la pena. Pierdes los momentos de conexión real. Pierdes las experiencias de asombro. Pierdes la capacidad de sentir gratitud por el simple hecho de estar vivo. Porque la gratitud requiere presencia. Requiere que te detengas lo suficiente como para ver lo que tienes, para apreciar lo que está aquí, para reconocer el milagro de tu propia existencia. Pero no puedes hacer eso cuando estás siempre corriendo, cuando estás siempre pensando en lo que falta, cuando estás siempre enfocado en lo que necesitas lograr. La gratitud se vuelve imposible porque nunca estás presente con lo que ya existe. Y, sin gratitud, sin la capacidad de apreciar, la vida se vuelve mecánica. Se vuelve una serie de tareas que cumplir, una lista de objetivos que alcanzar, un proceso que ejecutar. Pero no es vida, no es experiencia, no es presencia. Y tu alma lo sabe. Tu alma sabe que estás perdiendo la vida mientras la vives, que estás pasando por los años sin habitarlos realmente, que estás funcionando pero no estás existiendo plenamente. Y ese conocimiento, esa conciencia de que algo fundamental está faltando, es parte del cansancio. Es el cansancio de saber que hay otra forma de vivir, pero no saber cómo acceder a ella. Es el cansancio de intuir que te estás perdiendo algo esencial, pero no poder parar lo suficiente como para descubrir qué es. Comparte esto con alguien que necesita descansar por dentro. El alma se enferma cuando todo debe tener un propósito, cuando cada momento debe justificarse, cuando cada experiencia debe producir algo, cuando la vida entera se convierte en un proyecto de optimización constante, donde tú mismo eres el proyecto. Y vivimos en una época donde eso es exactamente lo que se espera de nosotros. Que nos optimicemos, que nos mejoremos, que nos convirtamos en versiones más eficientes de nosotros mismos. Y así, hasta nuestro descanso debe ser productivo. Hasta nuestras vacaciones deben tener un propósito. Hasta nuestro tiempo libre debe contribuir a algo, hacernos mejores de alguna forma, darnos alguna ventaja. No hay espacio para lo gratuito, para lo que simplemente es sin tener que producir algo, para el momento que existe solo por existir. Y el alma necesita lo gratuito, necesita momentos que no tengan que justificarse, necesita experiencias que no tengan que producir nada. Necesita tiempo donde puedas simplemente ser, sin tener que convertir ese ser en algo más. Pero esos momentos son cada vez más raros. Los eliminamos, los vemos como lujo, como algo que tal vez podríamos permitirnos cuando finalmente hayamos logrado suficiente, cuando finalmente seamos suficientemente productivos, cuando finalmente seamos suficientemente exitosos. Pero ese momento nunca llega, porque nunca eres suficientemente productivo, nunca eres suficientemente exitoso. Siempre hay más que hacer, siempre hay una versión mejor de ti que alcanzar. Y mientras esperas ese momento imaginario donde finalmente podrás simplemente ser, tu alma se va muriendo. Se va muriendo de falta de vida real, de falta de momentos auténticos, de falta de experiencias que no tengan que servir para nada más que para ser vividas. Y llegará un día, si no ha llegado ya, donde te darás cuenta de que has pasado tu vida entera preparándote para vivir, mejorándote para vivir, optimizándote para vivir, pero nunca realmente viviendo, porque vivir no es un proyecto, vivir no es algo que deba optimizarse. Vivir es simplemente estar presente en tu existencia, es experimentar el momento tal como es permitirte sentir sin tener que analizar, es permitirte ser sin tener que demostrar. Pero olvidaste cómo hacer eso, olvidaste cómo simplemente estar, porque la productividad se apoderó de todo, se apoderó de tu tiempo, se apoderó de tus pensamientos, se apoderó de tu forma de relacionarte con la vida misma.
y ahora todo es proyecto, todo es objetivo, todo es algo que debe lograrse, mejorarse, optimizarse. Incluso tú mismo te has convertido en un proyecto, en algo que debe mejorarse constantemente, en un proceso de optimización que nunca termina. Y en ese proceso, perdiste contacto contigo mismo, con quien realmente eres, debajo de todos los proyectos, debajo de todas las metas, debajo de toda la productividad, porque quien realmente eres no es un proyecto, es un ser que necesita momentos sin propósito, un ser que necesita experiencias gratuitas, un ser que necesita vida que no tenga que justificarse con resultados. Y ese ser, ese tú auténtico que vive debajo de toda la productividad, está cansado. Está cansado de tener que ser siempre productivo. Está cansado de tener que justificar su existencia. Está cansado de tener que convertir su vida en un proyecto de optimización constante. Y ese cansancio no se cura con más productividad. No se cura con más optimización. No se cura con ser una versión aún mejor de ti mismo. Ese cansancio se cura cuando finalmente te permites parar, cuando finalmente te permites ser sin tener que demostrar nada, cuando finalmente te permites vivir sin tener que convertir esa vida en proyecto. Has convertido incluso tus relaciones en proyectos, en algo que debe gestionarse, en algo que debe optimizarse, en algo que debe producir resultados. Ya no tienes amigos con los que simplemente estar. Tienes contactos que networking. Ya no tienes conversaciones sin propósito. Tienes reuniones que deben tener agenda. Ya no tienes momentos de conexión gratuita. Tienes interacciones que deben ser productivas. Y en esa conversión de todo en productividad, pierdes lo más humano. Pierdes la capacidad de conectar auténticamente. La capacidad de estar con otro ser humano sin tener que producir nada, sin tener que lograr nada, sin tener que optimizar nada. Pierdes la capacidad de simplemente estar presente con alguien, de escuchar sin pensar en tu respuesta, de compartir sin calcular el valor del intercambio, de amar sin medir el retorno de inversión. Y cuando pierdes eso, cuando hasta tus relaciones se vuelven transaccionales, tu alma se enferma de una soledad profunda, porque puedes estar rodeado de gente y seguir completamente solo. Puedes tener miles de contactos y no tener una sola conexión real. Puedes interactuar constantemente y nunca sentirte visto realmente, porque la conexión real requiere presencia, requiere vulnerabilidad, requiere la disposición de simplemente ser con otro, sin agenda, sin objetivo, sin propósito más allá del simple hecho de estar juntos. Pero no sabes cómo hacer eso ya. Has olvidado cómo estar con alguien sin tener que producir algo. Has olvidado cómo relacionarte sin calcular. Has olvidado cómo amar gratuitamente. Y en ese olvido, en esa pérdida de la capacidad de conexión auténtica, tu alma se marchita. Porque el alma humana necesita conexión, no networking, no transacciones, no intercambios productivos, sino conexión real, profunda, auténtica, gratuita. Y cuando no la tiene, cuando vive en un mundo de relaciones optimizadas pero vacías, se cansa de una soledad que ninguna cantidad de contactos puede aliviar. Quiero que entiendas algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad. Tu cansancio no es debilidad. Tu agotamiento no es fracaso. Tu necesidad de parar no es rendición. Tu cansancio es una respuesta saludable a una forma de vida insana. Una respuesta natural a un sistema que te pide funcionar constantemente sin nunca permitirte simplemente ser. Y cuando sientes ese cansancio, cuando sientes que no puedes más, no es porque seas débil, es porque eres humano. Y los humanos no fuimos diseñados para funcionar constantemente. Fuimos diseñados para vivir, para experimentar, para estar presentes, para conectar, para jugar, para contemplar. Pero la sociedad del rendimiento nos pide lo imposible, nos pide ser máquinas, ser constantes, ser siempre productivos,
ser siempre eficientes, ser siempre disponibles, ser siempre mejores. Y eso es imposible, porque no somos máquinas, somos seres humanos con límites, con necesidades, con un alma que necesita momentos sin propósito, con un corazón que necesita conexiones auténticas, con una mente que necesita silencio. Y cuando negamos eso, cuando tratamos de funcionar como máquinas, nos enfermamos. No de una enfermedad física necesariamente, sino de una enfermedad del alma, una enfermedad que se manifiesta como cansancio, como vacío, como la sensación de que algo esencial se está apagando, y tal vez has intentado curarlo. Has intentado descansar más, has intentado dormir más horas, has tomado vacaciones, has probado técnicas de relajación, has leído libros de autoayuda, has hecho todo lo que se supone que debes hacer. Pero el cansancio sigue ahí, porque no es un cansancio que se cure con descanso físico. Es un cansancio existencial. Es el cansancio de vivir de una forma que va en contra de tu naturaleza humana. Es el cansancio de tener que ser siempre productivo cuando tu alma necesita momentos de contemplación inútil. Es el cansancio de tener que justificar tu existencia con resultados cuando tu ser simplemente necesita existir sin justificación. Es el cansancio de tener que funcionar constantemente cuando tu humanidad necesita parar, sentir, conectar, simplemente estar. Y la única forma de curar ese cansancio es cambiar tu relación con la vida misma. Dejar de ver la vida como un proyecto que debe gestionarse y empezar a verla como una experiencia que debe vivirse. Dejar de ver tu tiempo como un recurso que debe optimizarse y empezar a verlo como el espacio donde tu vida sucede. Dejar de verte a ti mismo como un proyecto que debe mejorarse y empezar a verte como un ser que merece existir sin tener que demostrar nada. Y eso da miedo. Porque has pasado tanto tiempo funcionando que ya no sabes cómo simplemente ser. Has pasado tanto tiempo siendo productivo que ya no sabes cómo habitar el momento sin tener que hacer algo con él. Has pasado tanto tiempo demostrando tu valor que ya no sabes si tienes valor sin esa demostración constante. Pero lo tienes. Tu valor no está en lo que produces. Tu valor está en el simple hecho de que existes, de que estás vivo, de que eres un ser humano único e irrepetible que merece vivir, no solo funcionar. Y cuando entiendas eso, cuando realmente lo entiendas, empezarás a sanar. No inmediatamente, no de forma mágica, pero lentamente, gradualmente, empezarás a reconectar con partes de ti que habías olvidado. Empezarás a permitirte momentos sin propósito. Empezarás a habitar tu vida en lugar de solo gestionarla. Y en ese habitar, en ese permitirte simplemente ser, tu alma empezará a respirar de nuevo. Empezará a recuperarse de años de funcionamiento constante. Empezará a recordar cómo se siente estar vivo, no solo ser productivo. Tu cansancio te está diciendo algo importante. Te está diciendo que no puedes seguir así, que algo fundamental tiene que cambiar. No en tu nivel de productividad, no en tu capacidad de optimizar, sino en tu forma de relacionarte con tu propia vida. Te está diciendo que necesitas recuperar momentos de simplemente estar, que necesitas reconectar con tu capacidad de jugar, de contemplar, de existir sin propósito, que necesitas permitirte ser humano de nuevo, con todos los límites y necesidades que eso implica, y escuchar ese cansancio, responder a él con compasión, en lugar de con más exigencia, es el primer paso hacia la sanación. Es el primer paso hacia una vida que no solo se gestiona, sino que se vive, hacia una existencia que no solo funciona, sino que habita plenamente cada momento. Existe una violencia sutil en la cultura de la productividad, una violencia que no deja marcas físicas, pero que destroza por dentro. Es la violencia de nunca poder parar, la violencia de tener que estar siempre disponible, la violencia de tener que justificar cada momento de tu existencia con algún resultado. Y esta violencia es especialmente cruel,
porque la ejerces tú sobre ti mismo. No hay un verdugo externo al que puedas culpar. Eres tú quien te exiges más. Eres tú quien no te permite descansar. Eres tú quien convierte cada momento en oportunidad de productividad. Y lo haces creyendo que es virtud, creyendo que es responsabilidad, creyendo que es la forma correcta de vivir. Pero no es virtud, es violencia. Violencia contra tu propia humanidad. Violencia contra tu necesidad de simplemente ser. Violencia contra tu alma, que necesita momentos de silencio, de contemplación, de existencia gratuita. Y esa violencia tiene un costo. El costo es el cansancio del alma. El costo es la pérdida de conexión contigo mismo. El costo es una vida que parece exitosa desde afuera, pero que se siente vacía desde adentro. Porque el éxito sin vida no es éxito. Es solo la ilusión de estar vivo mientras realmente solo estás funcionando. Es tener todas las apariencias de una vida plena sin tener la experiencia real de vivir. Y tal vez has llegado ahí. Tal vez tienes todo lo que se supone que debería hacerte feliz. Tienes logros, tienes reconocimiento, tienes una vida que impresiona a otros, pero por dentro te sientes vacío. Te sientes como si estuvieras viviendo la vida de otra persona, como si estuvieras interpretando un papel en lugar de vivir tu vida real. Y ese vacío es tu alma pidiendo vida real, pidiendo momentos auténticos, pidiendo experiencias que no tengan que ser productivas para ser valiosas, pidiendo permiso para simplemente existir sin tener que demostrar nada. Pero no le das ese permiso, no porque no quieras, sino porque no sabes cómo. Porque has pasado tanto tiempo funcionando que olvidaste cómo simplemente ser. Porque la productividad se convirtió en tu identidad y ahora no sabes quién eres sin ella. Y ese no saber quién eres sin la productividad es aterrador, porque significa que has perdido contacto con tu esencia, con quien eres debajo de todos los logros, debajo de todos los roles, debajo de toda la funcionalidad. Pero esa esencia sigue ahí, enterrada, cansada, silenciosa, esperando que finalmente te detengas lo suficiente como para escucharla, esperando que finalmente le des permiso de existir sin tener que justificarse, esperando que finalmente la dejes vivir. Y tal vez este es ese momento, el momento donde finalmente te detienes, donde finalmente escuchas, donde finalmente te das cuenta de que no puedes seguir así, que algo tiene que cambiar, no afuera, adentro, en tu forma de relacionarte contigo mismo, en tu forma de ver la vida, en tu forma de definir el valor, en tu forma de habitar el tiempo. Y ese cambio da miedo, porque implica soltar la identidad construida sobre la productividad, soltar la necesidad de demostrar constantemente tu valor, soltar la creencia de que tu existencia debe justificarse con resultados. Pero también es liberador, porque cuando sueltas todo eso, cuando finalmente te permites simplemente ser, descubres algo que habías olvidado. Descubres que existir es suficiente, que no necesitas hacer nada extraordinario para merecer estar vivo, que tu vida tiene valor por el simple hecho de ser tu vida. Y en ese descubrimiento, en esa aceptación de tu humanidad simple y ordinaria, está la cura para el cansancio del alma, no en hacer más, no en ser más productivo, no en optimizarte aún más, sino en permitirte finalmente descansar, en permitirte finalmente ser, en permitirte finalmente vivir. La violencia de la productividad te ha hecho creer que tu valor depende de tu output, que eres lo que produces, que si no produces, no eres nada. Y has internalizado esa creencia tan profundamente que ahora se ha convertido en la voz que te acompaña constantemente. Es la voz que te despierta con ansiedad, la voz que no te deja disfrutar un momento de descanso sin culpa, la voz que te dice que otros están haciendo más, logrando más, siendo más, la voz que nunca está satisfecha con lo que haces, porque siempre podrías hacer más. Y esa voz es cruel, es implacable,
Es el internalization de un sistema que necesita que produzcas constantemente, que necesita que no pares, que necesita que te explotes a ti mismo voluntariamente para que el sistema no tenga que hacerlo. Y has sido tan efectivo explotándote a ti mismo que el sistema ya ni siquiera necesita presionarte. Tú lo haces, tú te presionas, tú te exiges, tú te castigas cuando no rindes lo suficiente. Y llamas a eso responsabilidad, ambición, ética de trabajo. Pero es autoexplotación, es violencia internalizada, es la destrucción sistemática de tu propia humanidad en nombre de la productividad. Y tu alma está pagando el precio, está agotada de esa violencia constante, está cansada de nunca ser suficiente, está exhausta de tener que justificar su existencia con resultados, y necesita que pares, que dejes de ejercer esa violencia sobre ti mismo, que empieces a tratarte con la compasión que le darías a cualquier otro ser humano que conoces. Porque si un amigo te dijera que está trabajando sin parar, que no puede descansar sin culpa, que siente que nunca es suficiente, ¿qué le dirías? No le dirías que trabaje más duro, no le dirías que optimice mejor su tiempo, no le dirías que sea más productivo, le dirías que descanse, le dirías que es suficiente tal como es, le dirías que su valor no depende de su productividad, le dirías que merece vivir, no solo funcionar. Entonces, ¿por qué no te dices eso a ti mismo? ¿Por qué no te tratas con esa misma compasión? ¿Por qué ejerces sobre ti una violencia que nunca ejercerías sobre otros? La respuesta es que te han enseñado que ser duro contigo mismo es virtud, que exigirte sin límites es responsabilidad, que no aceptar menos que la perfección es tener estándares altos. Pero no, eso es violencia, y es momento de que la reconozcas como tal. Es momento de que dejes de llamar virtud a lo que está destruyéndote. Es momento de que empieces a tratarte como tratarías a cualquier ser humano que merece compasión, descanso y vida. Hay algo hermoso en la lentitud, algo que hemos olvidado en esta era de la velocidad y la eficiencia. En la lentitud encuentras detalles que la rapidez no puede ver. En la lentitud experimentas texturas que la prisa no puede sentir. En la lentitud habitas momentos que el funcionamiento constante no puede vivir. Pero la lentitud se ha convertido en pecado, en debilidad, en algo que debe superarse, porque la lentitud no es productiva, la lentitud no es eficiente, la lentitud no contribuye a las metas, y así eliminamos toda lentitud de nuestras vidas. Aceleramos, optimizamos, hacemos más en menos tiempo, y creemos que eso es progreso, que eso es mejora, que eso es éxito. Pero lo que realmente estamos haciendo es pasar por la vida sin vivirla, es atravesar los momentos sin habitarlos, es funcionar sin estar realmente presentes en nuestra propia existencia, porque la vida requiere lentitud, no toda, pero momentos de lentitud, momentos donde puedas detenerte lo suficiente como para sentir, para estar presente, para experimentar el simple hecho de estar vivo. Momentos donde puedas caminar sin pensar en llegar, donde puedas comer sin pensar en terminar, donde puedas hablar sin pensar en tu próxima respuesta, donde puedas simplemente estar sin pensar en lo que deberías estar haciendo. Esos momentos de lentitud son donde la vida realmente sucede, son donde las conexiones reales se forman, son donde las experiencias auténticas ocurren, son donde tu alma finalmente puede respirar. Pero no te permites esos momentos, no tienes tiempo para ellos. Tu vida está demasiado llena de productividad como para incluir lentitud, demasiado llena de eficiencia como para incluir contemplación, demasiado llena de hacer como para incluir simplemente ser. Y en esa plenitud de actividad, en esa saturación de productividad, tu alma se está asfixiando, porque el alma necesita espacio, necesita momentos vacíos, necesita tiempo sin llenar, necesita lentitud donde nada tenga que suceder, nada tenga que producirse, nada tenga que lograrse. Y cuando le niegas esos momentos, cuando llenas cada segundo con actividad, con productividad,
con funcionalidad, el alma se enferma, se cansa de una forma que ninguna cantidad de sueño puede remediar, se vacía de una forma que ningún logro puede llenar, porque el alma no se alimenta de logros, se alimenta de momentos reales, de momentos vividos, de momentos donde estuviste completamente presente, sin tener que hacer nada más que estar. Y esos momentos requieren lentitud, requieren que te detengas, requieren que te permitas habitar el tiempo en lugar de solo gestionarlo. Requieren que recuperes la capacidad de simplemente estar sin tener que demostrar nada. Y tal vez es momento de que empieces, de que recuperes la lentitud, no como algo que debe programarse, no como otra tarea en tu lista, sino como una forma de habitar la vida, como una forma de reconectar contigo mismo, como una forma de permitir que tu alma finalmente descanse. Empieza pequeño, con momentos breves, momentos donde te permitas estar sin hacer, donde te permitas sentir sin analizar, donde te permitas existir sin tener que justificarlo con productividad. Tal vez sea una taza de café que bebes lentamente, sintiendo su calor, su sabor, sin revisar tu teléfono, sin pensar en tu lista de tareas, solo bebiendo café. Tal vez sea una caminata sin destino, sin objetivo de ejercicio, sin optimización de pasos, solo caminando para caminar, sintiendo tu cuerpo moverse, viendo lo que hay alrededor. Tal vez sea 5 minutos mirando por la ventana, sin hacer nada, sin pensar en nada específico, solo estando presente en ese momento de contemplación inútil. Esos momentos parecerán insignificantes, parecerán improductivos, parecerán pérdida de tiempo, pero son lo contrario, son recuperación de vida, son reconexión con tu humanidad, son el inicio de la sanación del cansancio del alma, porque cuando empiezas a permitirte esos momentos, cuando empiezas a habitar la lentitud, algo cambia. No inmediatamente, no de forma dramática, pero gradualmente empiezas a sentir que hay otra forma de vivir, una forma que no requiere funcionar constantemente, una forma que permite simplemente ser. Y en esa forma de ser, en esa recuperación de la lentitud, tu alma empieza a respirar de nuevo, empieza a recordar cómo se siente estar vivo más allá de la productividad. Empieza a recuperar su capacidad de habitar el momento, de estar presente, de simplemente existir. La lentitud te enseña algo que la velocidad nunca puede enseñarte. Te enseña que la vida no está en la llegada sino en el camino, que el valor no está en el resultado sino en la experiencia, que el sentido no está en lo que produces, sino en cómo habitas cada momento. Y cuando aprendes eso, cuando realmente lo integras, tu relación con la vida cambia fundamentalmente. Dejas de ver cada momento como un medio para otra cosa. Empiezas a ver cada momento como un fin en sí mismo, como algo que tiene valor por el simple hecho de ser vivido. Y en ese cambio de perspectiva, en esa transformación de tu forma de habitar el tiempo, encuentras algo que habías perdido, encuentras paz, encuentras presencia, encuentras vida real. No la vida que se gestiona, sino la vida que se vive. No la vida que se optimiza, sino la vida que se experimenta. No la vida que se mide por resultados, sino la vida que se valora por la riqueza de cada momento presente. Descansar no es rendirse, es volver a habitar la vida. No es fracasar, es recuperar tu humanidad. No es ser débil, es ser suficientemente valiente como para detenerte en medio de una cultura que te exige funcionar constantemente. Porque detenerte en un mundo que glorifica el movimiento constante es un acto revolucionario. Es decir, no a la productividad como única medida de valor. Es decir, no a una forma de vida que confunde existir con funcionar. Es decir, no a un sistema que te pide sacrificar tu alma por eficiencia. Y cuando te detienes, cuando finalmente te permites descansar, no estás abandonando tu vida, estás regresando a ella. Estás regresando a la posibilidad de vivir en lugar de solo funcionar. Estás regresando a tu capacidad de estar presente. Estás regresando a ti mismo.
Y ese regreso es lo que tu alma ha estado pidiendo, lo que ha necesitado a través de todo ese cansancio que no podías explicar, lo que ha tratado de decirte con ese vacío que ningún logro podía llenar. Tu alma necesita que regreses de la carrera constante, que regreses del funcionamiento incesante, que regreses de la productividad que se apoderó de tu vida, que regreses a la simple experiencia de estar vivo. Y regresar no significa renunciar a tus objetivos, no significa dejar de hacer cosas, no significa convertirte en alguien sin ambición o sin propósito. Significa cambiar tu relación con todo eso. Significa que tus objetivos sirven a tu vida en lugar de que tu vida sirva a tus objetivos. Significa que hacer cosas es una expresión de tu vida, no un sustituto de ella. Significa que tu propósito incluye el simple hecho de existir, no solo el logro de metas. Y en ese cambio de relación, en esa reorientación de prioridades, encuentras algo que habías perdido. Encuentras paz. No la paz que viene después de lograr todo, sino la paz que está disponible ahora, en este momento, cuando te permites simplemente ser. Encuentras presencia, la capacidad de estar aquí, en este instante, sin tener que escapar hacia el futuro o quedar atrapado en el pasado. La capacidad de habitar tu vida tal como es, no como crees que debería ser. Encuentras conexión contigo mismo, con otros, con la vida misma, porque la conexión real solo sucede en el presente. Cuando estás suficientemente quieto como para sentir, suficientemente presente como para estar realmente con otro ser humano, suficientemente vivo como para experimentar el momento, y encuentras que la vida, cuando la habitas, en lugar de solo gestionarla, es suficiente, no perfecta, no siempre fácil, no sin desafíos, pero suficiente, valiosa, digna de ser vivida plenamente. Y esa suficiencia es lo que cura el cansancio del alma. Porque el alma no se cansa de vivir, se cansa de tener que justificar constantemente su existencia. Se cansa de tener que demostrar su valor con productividad. Se cansa de tener que funcionar en lugar de vivir. Pero cuando le permites simplemente ser, cuando le das permiso de existir sin tener que producir, cuando la dejas habitar el momento sin tener que convertirlo en algo más, el alma descansa. Y en ese descanso se regenera, se cura, se reencuentra consigo misma. Y tú regresas. Regresas a una forma de vida que tal vez olvidaste que era posible. Una vida donde puedes funcionar cuando necesitas funcionar, pero también puedes simplemente ser. Una vida donde puedes ser productivo cuando eliges serlo, pero no estás definido por tu productividad. Una vida donde puedes tener metas y objetivos, pero no estás perdido en ellos. Una vida donde estás presente, donde habitas tu tiempo, donde experimentas tus momentos, donde vives tu vida en lugar de solo gestionarla. Y esa vida es posible, incluso ahora, incluso en medio de todas tus responsabilidades, incluso con todo lo que tienes que hacer. Es posible porque no requiere cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Requiere cambiar tu forma de habitarla, requiere recuperar momentos de lentitud, requiere permitirte espacios de contemplación. Requiere darte permiso de simplemente estar sin tener que demostrar nada. Y cuando empiezas a hacer eso, cuando empiezas a recuperar tu capacidad de simplemente ser, algo fundamental cambia. No cambias lo que haces necesariamente. Cambias cómo lo haces. Cambias desde dónde lo haces. Cambias la relación que tienes con tu propia vida. Y en ese cambio de relación está la liberación del cansancio del alma. Está la recuperación de tu humanidad. Está el regreso a una vida que no solo se gestiona, sino que se vive. Porque, al final, cuando mires hacia atrás, no recordarás cuánto produjiste. Recordarás los momentos donde estuviste presente. Los momentos donde sentiste conexión,
los momentos donde fuiste plenamente tú mismo. Y esos momentos no suceden en el funcionamiento, suceden en el ser. Suceden cuando te permites parar, cuando te permites estar, cuando te permites vivir. Así que respira, detente, descansa, no porque lo hayas ganado, sino porque eres humano. Y los humanos necesitan momentos de simplemente ser. Tu alma está cansada. Déjala descansar. Déjala existir sin tener que justificarse. Déjala habitar el momento sin tener que convertirlo en productividad. Y cuando lo hagas, cuando finalmente le des ese espacio, descubrirás algo que habías olvidado. Descubrirás que estar vivo es suficiente. Que existir tiene valor en sí mismo. Que no necesitas demostrar nada para merecer habitar tu propia vida. Y en ese descubrimiento, en esa aceptación de tu suficiencia fundamental, tu alma finalmente descansará. No porque haya logrado algo, sino porque finalmente se le permitió simplemente ser y ser, sin tener que demostrar nada. Es todo lo que tu alma ha necesitado siempre. Es todo lo que siempre fue necesario. Es todo lo que necesitas ahora. Simplemente ser. Y en ese ser, en ese permitirte existir sin justificación, sin propósito, sin productividad, encontrarás algo que ningún logro te dio nunca. Encontrarás la vida misma, no la vida que se gestiona, no la vida que se optimiza, no la vida que se mide, sino la vida que se vive, la vida que se siente, la vida que se habita plenamente. Y esa vida ha estado aquí siempre, esperándote, esperando que finalmente te detengas lo suficiente como para verla, esperando que finalmente te permitas habitarla, esperando que finalmente regreses a casa, a la casa que es tu propia vida, la casa que abandonaste persiguiendo productividad, la casa que nunca dejó de esperarte, y ahora puedes regresar, ahora puedes descansar, ahora puedes simplemente ser, y en ese ser encontrarás todo lo que estabas buscando mientras corrías. La paz estaba aquí, la vida estaba aquí, tú estabas aquí, solo necesitabas detenerte lo suficiente como para darte cuenta. Y ahora, lo sabes, ahora puedes elegir. Puedes seguir corriendo. O puedes, finalmente, descansar. Puedes seguir funcionando. O puedes finalmente vivir. La elección es tuya. Y tu alma está esperando.